Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que tienes un tiempo para estar en la presencia del Señor y vamos a orar, ¿sí? Em, Mira, nos vamos a seguir con nuestro manual y ahora vamos a ver nuestro estudio 8. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, yo te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, Señor. Bendito eres, Padre, bendito sea tu nombre, bendito eres, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí y podemos escuchar y entender tu palabra, Padre. Háblanos a nuestro corazón. Yo cedo el control al Espíritu Santo y cubro este tiempo con la sangre preciosa de Cristo. Que sea tu palabra la que hable. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a seguir ahora este estudio número 8. Dice así, es Hechos 5. ¿Qué pasó después del Pentecostés? Y vamos a tener una lectura del libro de los Hechos en donde nos habla de Ananías y Zafira. Entonces dice así la palabra de Dios. Te invito a que tengas tu Biblia y busques este texto que es muy importante. Aquí nos va a hablar acerca del corazón, de las intenciones, ¿ok? Vamos a leer el texto, dice así. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Miren, hermanos, aparte de esta historia, nada se sabe acerca de esta pareja. Eran esposos, Ananías y Zafira. Y aquí el texto no nos provee mayores datos sobre ellos. Sin embargo, esta historia presenta la primera vez, ya ahora en la historia de la iglesia de estos nuevos cristianos, que se cometieron pecados. Es el primer pecado que se comete y da a conocer la identidad de estos culpables, dejando para ellos un legado casi tan malo como el legado de Judas Iscariote, que pues cuál era, o sea, que este Judas Iscariote, recuerden que fue el que vendió, o sea, de él mismo que fue el que vendió a Cristo. Seguramente este no fue el primer pecado cometido entre los nuevos pecados, sino solamente la primera vez que el Espíritu Santo haya inspirado algo así en el relato de Lucas. Se dio a conocer con el fin de advertir a los demás de las grandes consecuencias de intentar engañar a Dios y a los hijos de Él. Esta es una historia interesante en el sentido de que se puede apreciar aquí una acción supuestamente de caridad y de solidaridad de este matrimonio, pero que fue usada esta acción con unos motivos malos, con una ventaja personal. Aunque algo que parecía bueno, ellos lo querían hacer como sacar una ventaja, ser alabados o considerados como muy buenos, cuando en realidad no estaban siendo honestos, no hablaban con la verdad. Parece que había dos factores, ambos, que ambos comunes, que todavía en el día de hoy, que los llevaron a cometer estos pecados tuvieron como consecuencias tan trágicas para ellos mismos. ¿Cuáles fueron estos dos factores? El amor al dinero y el querer ser alabados por sus buenas obras. Repito, el amor al dinero, que no fueron honestos, no hablaron con la verdad y mintieron por consecuencia de este amor al dinero. Y después el querer ser alabados por sus buenas obras. O sea, ellos pensaron que estaban haciendo una muy buena obra, pero no habían sido, ni hablaban con la verdad. En el texto no se nos indica qué parte, si fue la mayor o la menor, cuántos se guardaron. No nos habla de esto.
solamente nos dice que no fue el precio total, o sea, que no fue todo el precio de la venta de esta propiedad que tenían ellos. El punto era que ellos pretendían que era la totalidad. Repito, ellos pretendían y quisieron llegar con esto ante Pedro y los apóstoles, diciendo que era la totalidad del precio, cuando en realidad era solamente una parte del precio. Su pecado no fue que solamente trajeron una parte del precio, sino fue el mantener esa mentira y pretender que era la totalidad del precio de la venta y decírselos en su cara. O sea, Pedro les pregunta, y miren, siempre Dios nos dice, te confronta y te hace ver tu pecado, y tú insistes en eso. Tú insistes en sostener una mentira porque tú crees, o sea, ahí nos está hablando que estas personas pues realmente no tenían temor del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron honestos. Pensaron que Pedro no se iba a dar cuenta. Sí, estaba lleno del Espíritu Santo. Obviamente aquí tenemos un don de discernimiento, o sea, de conocimiento, palabra de sabiduría. O sea, el Espíritu Santo tiene todos los dones. Entonces ellos o sea, si tú le mientes al Espíritu Santo, o sea, Dios es Espíritu, Dios es el Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí este punto importante es el hecho de que mentir a los hermanos, y sobre todo estamos hablando que Pedro ya había tenido esta llenura del Espíritu Santo. Aquí nos hacen ver que mentir a los hermanos es mentir a la iglesia, y según estas palabras de Pedro, es mentir al Espíritu Santo. Tenemos que tener temor y temblor, cuestiones y cosas que tal vez se están perdiendo. De verdad, tenemos que estar quitando la mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los que son mentirosos son hijos de ¿quién? Del diablo. Y ellos empezaron con esto de mentir. Dice así, entonces, esta clara demostración de transparencia. Era una clara demostración de transparencia. Se necesitaba entre los hermanos. Y esto que pasó, porque no nada más murió Ananías, sino también su esposa. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra de Dios. Recuerden, estamos en Hechos 5. Y el título es Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo estaban oyendo. Número 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, es una clara demostración del poder divino y de la necesidad de la transparencia entre los hermanos.
Este acontecimiento, lejos de dividir al grupo, logró aún más una unidad entre ellos. A la misma vez que este acontecimiento, al poner la decisión de seguir a Jesús, de seguir al Mesías y a la verdad, que es Él, en términos de vida y muerte, este ejemplo de la severidad de Dios frente a la mentira llevó a los que en verdad quisieran seguirle a Jesús y a dedicarse aún más y más en la comunión y armonía entre sí. El pórtico de Salomón era el mismo lugar donde Jesús había afirmado su divinidad y donde todos se habían juntado, la multitud después de la sanidad del cojo por las manos de Pedro y Juan. Y a pesar del temor causado por las grandes señales hechas por ellos, todos tenían a los apóstoles en alta estima. Esto era obviamente el resultado del miedo por haber sabido de las muertes de Ananías y Zafira, por haber intentado engañar a los apóstoles. Una de las consecuencias de estos acontecimientos era el crecimiento rápido del número de creyentes. Al saber de la historia de Ananías y Zafira y ver los otros grandes milagros hechos por los apóstoles, muchas personas llegaron a la conclusión de que estas obras divinas eran confirmación de la veracidad del mensaje de los apóstoles acerca de que Jesús era el Mesías y dedicaron sus vidas a servirle a Él. ¿A quién? A Jesús, a lo que Él les mandaba. Realmente tenemos que pensar y meditar en que tal vez esto se ha perdido y ya no hay temor y ya no puedes confiar, ¿verdad?, en los hermanos. Sin embargo, aquí esto les dio gran temor, como dice su palabra, pero para ser claros, para tener una transparencia entre ellos y también llevar los pies de Cristo, o sea, ser honestos, cosa que no habían sido ellos. Aunque la intención era buena, ellos también querían ser alabados por esa buena obra, pero era mintiendo. Vamos a leer el siguiente versículo que está en 5:12. Dice así: señales y prodigios de los apóstoles. Dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, el poder de la llenura del Espíritu Santo era manifestado. De verdad, esto hizo que se aumentaran los creyentes, porque sabían que no iban a andar haciendo cosas deshonestas, eran fiables, confiables, porque el poder del Espíritu Santo les estaba revelando. Fue el Espíritu Santo que le dio esa revelación a Pedro, que habló y le dice: ¿por qué mientes? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tenemos que ser íntegros nosotros. Si tenías, lo podías dar; si no tenías, pues no lo des. Pero que no quieras quedar bien y porque la gente vea que tú estás dando algo. Ay, miren, no, recuerden que nuestras obras son como trapos de inmundicia y no te está pidiendo. Dice aquí Pedro, le dice: no la tenías y era tuya, no la vendiste y tú tenías eso, ¿por qué mientes? Aquí la razón es: ¿por qué mientes? Y todavía te pones de acuerdo, le dice a la esposa. ¿Por qué convienen los dos en mentir? No, sabes que no es total, es esto, y pues que nada más vamos a dar tanto, o como sea. No mientan. Aquí el caso es mentir y querer pasar como por obras muy buenas, ¿no? Cuando sabes que no estás siendo honesto. ¿Y quién lo sabe? Tú, tu corazón y Dios, y el Espíritu Santo que escudriña los corazones. Vamos a ver. Así es que uno tiene que tomar muy en cuenta esta referencia anterior
ante la cantidad de creyentes en Jerusalén, que no solamente era el número de varones, sino de mujeres. O sea, esto daba confiabilidad y no nada más. O sea, ¿quién no te va a dar algo? Una persona honesta no te da confianza, obviamente que sí. Y esto hizo que se aumentara muchísimo. Dice, nos está diciendo esta lectura que el número de creyentes, tanto hombres como mujeres, aumentó. Sin lugar a duda, este tipo de lenguaje, junto con las cifras dadas anteriormente, de que eran unos 3,000 el mismo día de Pentecostés y luego unos 5,000 varones, deja constancia de un número de creyentes en la ciudad de Jerusalén mucho más allá de los 10,000. ¡Guau! Más de 10,000, imagínense. O sea, de eso se trata el reino de Dios, que realmente tengas como dice, querían imitar, ser como Cristo, ser como Jesús, como les había mostrado. Y esto daba poder de la divinidad, o sea, eran sanados en todas las enfermedades. Algunos, ya estando con esta información, como leemos en la palabra en Hechos 5 del 1 al 2, se llega a concluir que pudiera haber habido unos 50,000 seguidores del Mesías o más, antes de la dispersión que ocurriría después de la muerte de Esteban. Como ha sido el caso anterior de la historia contada por Lucas, Pedro nuevamente sobresale en el relato, ya que Lucas solamente hace referencia a Pedro. No hay manera de saber si el hecho de que la sanidad por medio de su sombra era también aplicable a los otros apóstoles. O no sabemos si sí era o no, pero también era muy posible. En todos estos casos mencionados aquí en este relato y también en los otros pasajes, esto que no era un asunto de poderes milagrosos de la ropa o la sombra, sino era evidencia del poder divino que estaba actuando a través de Jesús y de sus apóstoles. Era una demostración innegable solamente del poder de Dios, actuando a través de ellos. No era el poder de los apóstoles, sino era el poder de Dios, que usaba también a Pedro y a los demás apóstoles, y esto era algo indisputable. O sea, no había discusión con esto. Ahora vámonos a lo que dice la persecución de los apóstoles. Y dice así: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o estas obras es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, al salir de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, que es el nombre de Cristo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta era la segunda vez que fueron encarcelados. Esto ya no está en la Biblia, pero esto es ya un comentario. Esta era la segunda vez de que fueron encarcelados por el sumo sacerdote y los saduceos. Pero esta vez parece haber sido que eran todos los apóstoles y no nada más Pedro y Juan como la primera vez. En esta ocasión, en su sermón a los judíos, Esteban les hablaba acerca del mensajero que el Señor les había enviado a hablar con Moisés. Es interesante que los saduceos dijeron creer en los libros de Moisés, en el Pentateuco, pero rechazaron creer en Dios, que Dios había enviado un mensajero celestial a la historia que Moisés mismo contaba acerca del llamamiento. Esto mismo que muchos hacen hoy cuando dicen creer en los textos inspirados, pero cuando partes de aquel texto dice algo diferente a lo que ellos quieren creer, lo rechazan. Como por ejemplo que el bautismo que ellos predicaron y practicaron era para conseguir el perdón de pecados. Dios, a pesar de la oposición por parte del liderazgo religioso de los judíos, quiso que todo el pueblo tuviera la oportunidad de saber que el camino de la vida en su totalidad es en Jesucristo.
Así que, librados por el ángel durante toda la noche y habiendo recibido instrucciones de él, del ángel que les instruyó a estos apóstoles para que salieran, ellos no dudaban ni demoraban en cumplir lo mandado por Dios. Al contrario, a pesar de las prohibiciones de las autoridades, ellos volvieron inmediatamente a cumplir con los deseos de ¿qué? De estar diciendo la palabra de Dios, los deseos divinos, que es hablar de la palabra de Dios. En síntesis, Dios dio su espíritu de una vez para todos, así como de la misma forma Jesús dio su sangre una vez para todos. Sin embargo, la eficacia y el beneficio de ambas dádivas, de ambos regalos de Dios, solamente se reciben en el momento cuando uno obedece lo que fue mandado por Dios a través de las palabras de Cristo y sus apóstoles. ¿Qué fue esto? Les voy a resumir. En primer lugar, Jesús afirmaba que era necesario hacer la voluntad de Dios para ser salvo, y recalcaba que el que no hace caso de estas palabras, obedeciendo a ellos, sería destruido. 2. Que a ellos había sido dicho que el arrepentirse y el bautizarse en el nombre de Jesús era para el perdón de pecados y lo iban a recibir el perdón si tenían esto, arrepentimiento y bautízate en el nombre de Jesús. Ahora, también habían sido prometidos que esta acción, al hacer esta acción, ellos iban a recibir al Espíritu Santo. Y esta era una promesa ahora accesible ya para todos. En realidad, frente a la verdad divina, hay solamente dos reacciones posibles para cada uno de nosotros, para cada persona. Tú puedes tomar la decisión de someterte en humildad y obedecer, o de no estar dispuesto a humillarte frente a tu Creador, frente a Jesucristo, y no creer. Y bueno, aquí también ya leímos acerca de Gamaliel, que fue el que les dijo, este principal de los saduceos, que como lo que leímos, ¿no? Si esto es de Dios, va a prevalecer. Así es que no se pongan a pelear contra Dios. Y si no es de Dios, y por eso lo soltaron, ¿verdad? Después de azotarlos, pues ellos se van a desaparecer. Te invito a que leas este capítulo de Hechos 5 y ya terminamos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que tú nos comprendes y nos perdonas y nos llamas al arrepentimiento. Ayúdanos a ser honestos, a no mentir. Quita toda mentira de nuestra boca. Quita toda falsedad, Padre. Que la intención de nuestro corazón sea siempre amarte, reconocerte, porque Cristo ya hizo la obra. Ya la hizo. Ese es lo principal, el seguir su ejemplo, de ser como Él. Ayuda transformándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro día a día. Ayúdanos a ser honestos, a hacer lo que te agrada, a cumplir tu voluntad, a leer tu palabra para conocerte más, porque si no, no sabemos. Espíritu Santo, danos entendimiento que al reunirnos en las congregaciones podamos también alimentarnos y llegue a nuestro corazón. Así como oímos, todo lo que oímos llega a nuestro corazón, que no nos contaminemos con el mundo, sino que te busquemos a ti, en espíritu y en verdad. Señor, gracias. Haznos transparentes como ellos, como en ese entonces, con temor y temblor, hacer tu voluntad. Yo te doy gracias por este tiempo y bendigo a cada una de las personas que están oyendo, sabiendo que tú tienes esta palabra para ellos, de que tú no los dejarás, que tú nos amas y que a un corazón arrepentido tú no rechazas, Señor. Gracias porque nos ayudas día a día. Bendecimos tu nombre, bendito seas por siempre, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, por tu misericordia. Amén. Y bueno, pues espero que esto haya sido, te haya gustado. Si tú tienes tu manual, te invito a que lo sigas escudriñando y leyendo, y también la Biblia. Recuerda, estamos leyendo el libro vinculante, el libro de los Hechos, y estamos en el capítulo 5. Yo soy Sofía Cárdenas y espero que te puedas reunir y tener un tiempo para Dios, para escudriñar su palabra. Si tú tienes esa hambre y sed, sigue leyendo, pídele revelación al Espíritu Santo, y Él
Él te la esclarecerá, infórmate, investígala en diferentes versiones y eso te va a ir dando más sabiduría de Dios. Hay que pedirla, Señor. Yo soy Sofía Cárdenas y recuerda que si tú crees que eh, audio pueda ayudar a alguien, compártelo. Recuerda que estamos haciendo y extendiendo el reino de Dios al hablar de Él. No, yo no me avergüenzo. Yo soy hija de Dios y creo en Jesucristo. Hasta la próxima.